Muy buenas noches. Les saluda el estudiante de Derecho, Alejandro Nolasco Reforme, estudiante del octavo ciclo de la Universidad Uladeis. En esta ocasión estamos presentes en mérito a que en el curso de Responsabilidad Social, como alumnos, tenemos la obligación de prestar servicio social universitario en orientación jurídica. Y son 5 charlas que se han programado para este segundo semestre con la finalidad de poder dar a conocer a ustedes lo relacionado al derecho de familia. En esta primera charla vamos a conversar sobre el parentesco y la filiación extramatrimonial, que es un tema muy importante y que creo que todos debemos saber sobre esta materia y qué derechos son los que nos amparan a nosotros para poder conocer acerca del tema del parentesco y la materia jurídica sobre filiación extramatrimonial, que en nuestro país es la que tiene mayor demanda, ¿no? Tanto lo que es alimento como filiación extramatrimonial, que constituye la mayor carga procesal, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio con la primera diapositiva, para que ustedes puedan conocer acerca de estas materias reguladas en el Código Civil. Ahí tenemos. En primer lugar, voy a dar un concepto, una definición acerca de lo que corresponde al parentesco. Palabra muy conocida por todos nosotros, pero que muchas veces no conocemos el real significado, sobre todo jurídicamente. ¿Qué es el parentesco? Bien, el parentesco son los vínculos que están reconocidos de manera jurídica entre los miembros de una familia. Estos pueden ser consanguíneos o también eh, legales, una relación legal y el otro por consanguinidad, ¿no es cierto? Que después vamos a explicar con mayor detalle. Eh, Ahora, si nosotros nos vamos al Código Civil, vigente del año 1984, el parentesco constituye un instituto básico del derecho de familia, que consiste en el vínculo existente entre los diferentes integrantes de un grupo familiar. Pero estos tienen que reunir son 3 tipos, y se dan de la siguiente manera. A, parentesco consanguíneo, que es digamos, la relación natural entre personas que los une un vínculo de sangre. Por eso se llama consanguíneo. El segundo elemento es el parentesco por afinidad. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la fuente de este parentesco por afinidad? Viene a ser la relación familiar que existe entre cada cónyuge, ¿no? Con los parientes del otro. Es decir, si usted es casada, la afinidad viene por el lado de la familia del esposo, ¿no es cierto? De igual manera, el esposo va a tener un parentesco de afinidad con los familiares de usted, de ustedes. De esta manera se genera este parentesco por afinidad. ¿Y cuál es la fuente de este parentesco por afinidad? El matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio genera este parentesco por afinidad. Ahora bien, lo que debemos saber es que entre los esposos no hay ningún tipo de parentesco, ¿cierto? Cada cónyuge viene de un tronco familiar distinto, o sea, su sangre es distinta, no hay vínculo, ni consanguíneo, ni por afinidad, ni por parentesco civil. Son personas que jurídicamente están unidos a través del instituto jurídico del matrimonio, ¿no? Este es algo importante que debemos saber. Y C, parentesco civil, que viene a ser aquella que deriva del acto de adopción, donde participa la familia adoptante y una persona adoptada. Esta persona adoptada
es hijo biológico de diferentes padres, ¿no es cierto? Pero cuando se da este acto jurídico de adopción, este niño deja de pertenecer jurídicamente a su familia natural biológica para pasar a ser miembro de la nueva familia que lo adoptó. ¿Ya? Y aquí algo muy importante, ya un niño que es adoptado va a tener las mismas consecuencias del vínculo consanguíneo. Va a ser lo mismo, va a ser reconocido como un hijo consanguíneo. Eso es lo que nos establece el Código Civil. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tipos de parentesco. Estos tipos de parentesco están previstos en el Código Civil vigente. Y son tres tipos de parentesco, como ya mencioné anteriormente. Aquí lo que les voy a dar a conocer es en qué artículo están regulados estos tres tipos de parentesco. Empezamos por el consanguíneo. ¿Qué nos dice el artículo 236 de nuestro Código Civil? Establece que es la relación familiar que existe entre las personas que descienden de una o de un tronco común, ¿no es cierto? Aquí nos está hablando de dos formas, ¿no? Que descienden una de otra o descienden de un tronco común. Eso lo veremos con las diapositivas que se ha preparado más adelante. Ahora, con respecto al artículo 237, que es lo que ha previsto este Código Civil, nos indica que se produce de acuerdo al matrimonio, ¿no? Estamos hablando de la afinidad entre cada uno de los cónyuges por los parientes consanguíneos del otro y sobrevive al divorcio mientras el excónyuge viva. Aquí debemos indicar que hablamos solamente de las personas que han contraído matrimonio. Aquí no estamos hablando, o la norma no establece, de las personas que han hecho vida común a través del concubinato, o llamada también unión de hecho, regulado por el artículo número 6 de la Constitución Política del Perú. Aquí nos indica que este tipo de parentesco por afinidad, la fuente es el matrimonio, ¿no es cierto? Y en caso de divorcio, continúa esta afinidad, pero hasta el segundo grado, de la línea colateral, pero sí continúa en línea directa con los familiares de la ex esposa. Bien, ahora el artículo 238 con relación a la adopción. Textualmente, ¿qué ha previsto este artículo? Pues indica que el adoptado, quien asume los derechos y obligaciones propios del hijo, ¿no? Del hijo del matrimonial, mediante un vínculo legal. Entonces aquí, ya cuando se ha concluido este acto jurídico de adopción, ya el hijo, esta persona pasa a ser un hijo matrimonial, con todos los derechos y obligaciones que tienen los propios hijos consanguíneos. Este es lo que establece nuestro Código Civil. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, donde aquí, de manera gráfica, estamos representando los tipos de parentesco que ya mencioné anteriormente. Aquí lo que quería o pretendía demostrar es que en el parentesco consanguíneo se van a dar a través de dos líneas, ¿no? Una que es la línea recta, cuando hablamos, por ejemplo, ustedes, ¿no? Si vamos a establecer aquí cuál es el parentesco consanguíneo, entonces ustedes se ponen como referencia y hacia arriba serían los parientes ascendentes, ¿no es cierto? Porque vienen después de mí, estos parientes. Y los colaterales, que vienen a ser ya los familiares
que proceden del mismo tronco familiar, pero que vienen a ser ya los hermanos, los tíos, los nietos, ¿no? O sea, no son la línea directa, que también lo vamos a explicar en el gráfico siguiente. El, el propósito de esta gráfica era mencionar de que no existe el parentesco por costumbre, o sea, el ahijado, el compadre, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros conocemos y es muy conocido en nuestro país. Eh, no establece, o sea, no, en el Código Civil no nos indica el instituto jurídico del parentesco por costumbre. Lo hacemos por costumbre con padres, ahijados, ¿no es cierto? Pero no existe, no está contemplado, no es un tipo de parentesco. Siguiente. Aquí vamos a conversar también sobre el grado del parentesco. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando nosotros de grado de parentesco? O sea, ¿qué es lo que pretende establecer este grado de parentesco? Nos indica que mide la proximidad, ¿no? Que existe entre dos parientes, entre sí. Y esto se realiza teniendo en cuenta las generaciones de la línea recta existente. O sea, cada generación representa un grado de parentesco, es decir, una persona es una generación. Y esto nos conlleva a poder determinar con precisión cuál es el grado de parentesco que existe en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, cuál es el grado de parentesco que existe entre mi persona y mi padre, entre mi persona y mi abuelo, entre mi persona y mi bisabuelo, entre mi persona y mi tatarabuelo. Es la forma de poder establecer las generaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, así los pares e hijos están separados por una sola generación, ¿no es cierto? Porque yo voy a contar, yo papá y mi hijo. O sea, yo no me cuento uno y dos, no. O sea, yo me voy a contar, ¿no? Yo no me voy a contar sino a mi hijo. Entre mi persona y mi hijo hay una persona, ¿no es cierto? Delante de mí, por lo tanto es una generación. Viene a ser el primer grado. Ahora, el parentesco es tanto más cercano cuando menor es el grado de parentesco. Como ya mencioné, o sea, mi hijo es si hablamos de línea descendente, mi hijo es el primer grado, ¿no es cierto? Y mis nietos están más lejos, ya son en grado mayor. Es decir, que los parientes de primer grado son los más cercanos que los del segundo grado, y estos a su vez a lo de tercer grado, y así de esta manera vamos estableciendo nosotros los grados de parentesco que existen, ¿no? Entre el tronco familiar o también por la línea colateral. También aquí en esta pantalla o en esta diapositiva voy a tratar de dar un concepto de parentesco para poder entender claramente qué significa jurídicamente. Entonces, para comprender el concepto de parentesco, es prudente poder enunciar tres nociones de tres componentes claves que viene a ser el tronco, la línea y el grado. Ahora, ¿a qué se refiere el grado? ¿Qué cosa es grado? O perdón, el tronco. Viene a ser la persona a quien reconocen como ascendente común las personas de un mismo parentesco, ¿no? Por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo. Ese es el tronco familiar. Cuando hablamos de línea, estamos indicando que es la sucesión ordenada y completa de las personas que proceden de un mismo tronco. Bien, y el tercer elemento, que es el grado, que viene a ser la distancia existente entre dos parientes. Entonces, esto va a quedar más claro con la siguiente diapositiva. Aquí, en esta diapositiva, se va a ver de manera muy clara
¿A qué se refiere el grado de parentesco por consanguinidad en línea recta? Nos indica que el grado de parentesco en línea directa entre dos personas se va a calcular por generaciones. Como dije antes, una persona es una generación. Por ejemplo, mi padre o mis hijos son mis parientes en primer grado. Mis nietos o mis abuelos son parientes en segundo grado. Bien, aquí en esta gráfica, aquí con el cursor estoy marcando aquí esta imagen de color verde en la que nosotros nos podemos representar. En este caso, yo como expositor digo, yo soy este de aquí. Pero ustedes también pueden decir, aquí está Mercedes, aquí está Mónica, aquí está Isabel, aquí está Juan, ¿no? O sea, para eh, poder determinar cuál es el parentesco. Aquí, yo estoy aquí en esta línea o en esta imagen de color verde y como le dije anteriormente, yo no me cuento, sino voy a contar a la persona que está delante de mí. Entonces, que viene a ser mi padre y sería primer grado, descendente, ¿no? Ascendente, perdón, porque este es de línea recta ascendente. Y con respecto a mi abuelo, ¿cuál es el grado que existe? Entonces voy a contar, aquí estoy yo, mi padre sería un grado y mi abuelo sería el segundo grado de parentesco. Y con respecto a mi bisabuelo, bueno, hago la, el mismo cálculo, mi padre primer grado, mi abuelo segundo grado y mi bisabuelo tercer grado de parentesco. Ahora, nos vamos hacia la parte descendente, hacia abajo, ¿no? Aquí está mi persona y para saber eh, mi hijo qué grado de parentesco tiene conmigo, voy a contarlo a él como persona. Un grado, una generación, dije, una persona, una generación. Aquí el papá hacia el hijo, un grado, y hacia el nieto sería el papá hacia el hijo, un grado, hacia el nieto, segundo grado. Y con respecto al bisnieto, el papá hacia el hijo, un grado, hacia el nieto, 2 grados, y el bisnieto sería de tercer grado. Yo creo que de esta manera hemos podido aclarar y tener una idea más nítida de lo que comprende, ¿no? El grado de parentesco. Y en diapositiva, aquí vamos a determinar cuál es el grado de parentesco por consanguinidad en línea colateral. Nos indica que el grado de parentesco en línea colateral entre dos personas se va a tener que calcular partiendo de la primera de ellas. Por ejemplo, aquí en esta figura, que está de color verde. Ascendiendo al ancestro común. Al ancestro, es decir, la persona que está arriba de mi persona, por encima de mí, ¿cierto? Que son los que me anteceden. Y descendiendo hasta la segunda persona. Por ejemplo, en la figura anterior que mostré, pudimos determinar los grados de parentesco en línea ascendente, ¿no es cierto? Del padre, abuelo y bisabuelo. Pero aquí quiero saber, por ejemplo, este grado de parentesco por consanguinidad en línea colateral. Quiero saber cuál es el grado que existe entre mi persona y mi hermano. Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil? Que yo tengo que ir hacia arriba, hacia el tronco común entre mi persona y mi hermano. El tronco común es mi padre, ¿verdad? Entonces, yo voy hacia mi padre, es el primer grado. Y hacia mi hermano es de segundo grado. Ahora, ¿y mi sobrino qué es conmigo? ¿No? ¿Qué grado de parentesco tiene conmigo? Entonces, voy a contar. 1, mi padre, 2, mi hermano y 3, mi sobrino. Sería de tercer grado, mi sobrino. Ahora, mi tío. ¿Cuál es el grado de parentesco por línea colateral que tiene con mi persona? Entonces, yo tengo que ir al tronco común. ¿Cuál es el tronco común entre mi papá y mi tío? Es mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo, él es el tronco común. Entonces yo tengo que contar hacia arriba. Mi papá, primer grado, mi abuelo, segundo grado, y
tengo que descender. Desciendo y el tío viene a ser de tercer grado. Y mi primo viene a ser de cuarto grado, ¿no es cierto? Y así vamos siempre al tronco común. Por ejemplo, yo quiero saber eh, qué es mi tío. O sea, mi tío, el hermano de mi abuelo, viene a ser mi tío abuelo, ¿no es cierto? Entonces, qué es conmigo? ¿Qué viene a ser conmigo? ¿Cuál es la línea colateral? ¿En qué grado se encuentra el tío de segundo, mi tío segundo, ¿no? Porque así se le llama. Entonces, yo tengo que contar, aquí estoy yo, mi papá, primer grado, mi abuelo, segundo grado, y mi bisabuelo, que es el tronco común, ¿cierto? Con respecto a mi padre con el hijo de mi abuelo. Entonces, aquí está el hermano de mi abuelo, viene a ser mi tío abuelo, de cuarto grado, por el lado colateral. Y, y el hijo de mi tío abuelo viene a ser mi tío segundo, que tiene el quinto grado de consanguinidad. Y el hijo de mi tío segundo viene a ser mi primo segundo, ¿no? Aquí se ha podido demostrar cuál es la línea colateral existente, ¿no? Cuáles son los grados que existen. Ya, en la siguiente diapositiva tenemos aquí el grado de parentesco por afinidad. De igual manera, este cálculo es igual para los parientes por consanguinidad y adopción, y para los parientes por afinidad en línea recta. Por ejemplo, mis suegros serían parientes en primer grado, ¿verdad? En línea colateral. Mis cuñados serían parientes en segundo grado. Bien, esta parte literal que hemos considerado aquí, lo vamos a llevar a la práctica. Aquí estoy yo, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser mi suegro con respecto a mi persona? ¿En qué grado se encuentra? Se encuentra en el primer grado, ¿no es cierto? Y aquí, no olvidarse que aquí se cuenta aquí como si este fuera mi esposa, ¿no es cierto? Fuera la esposa. Es lo mismo, o sea, si aquí estuviera mi esposa, entonces mi esposa, el grado que va a tener con su papá, que para mí viene a ser mi suegro, va a ser de primer grado, ¿no es cierto? Es lo mismo que hemos calculado con el parentesco por consanguinidad. Aquí estoy yo, entonces mi suegro primer grado, y, y el abuelo de mi cónyuge, de mi esposa, va a ser mi abuelo político, ¿no es cierto? Y así bajamos, y es en segundo grado, y si bajamos viene a ser el tío político, porque el tío político es el hermano de mi suegro, y y el hermano de mi suegro, su hijo, viene a ser un primo político de cuarto grado. Entonces aquí tenemos al cuñado también, que está en segundo grado, y el hijo de mi cuñado viene a ser un pariente por afinidad por tercer grado. Continuamos. Bueno, este cuadrito es muy importante eh, cuando estamos hablando de sucesiones, ¿ya? Y aquí vemos las órdenes sucesorios que existen entre los familiares. Pero este ya es para un tema de herencia, ¿no? Para saber de la masa hereditaria que deja el causante, es decir, la persona que falleció, cómo se determina aquí lo que es la parte de la herencia, ¿no? Aquí hablamos de la línea recta y aquí está, mire, eh, línea directa, tanto de manera descendente como ascendente, y tenemos aquí también los familiares colaterales, ¿no? Pero este es un tema para ya lo que es sucesiones, sino que aquí lo presento para que tengan una idea que tan importante es conocer los tipos de parentesco y los grados que existen en estos parentescos. Bien, la filiación extramatrimonial, que es la segunda parte del tema de esta charla. ¿Qué viene a ser la filiación? Llamamos filiación extramatrimonial eh, a los hijos que han sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio, es decir, las personas que contrajeron matrimonio, a los que llamamos esposos, ¿verdad? Ya.
Y estos hijos nacieron fuera del matrimonio, es decir, eh, con una persona que no existe un vínculo conyugal por el matrimonio. Lo que significa que el establecimiento de su filiación paterna no es automático. O sea, no es que nació el niño y este niño que nació fuera del matrimonio va a tener los apellidos de ambos. No, van a suceder una serie de hechos muy complejos y especiales en estos casos, ¿no? Porque cada uno de los padres puede establecer el vínculo de filiación que lo une al niño o niña en forma separada, ¿cierto? Ahora, también una idea más clara en cuanto a la filiación, que es la filiación, viene a ser el vínculo jurídico que existe entre dos personas, ¿no? En la que una desciende de la otra y que esta filiación lo puede hacer o puede darse como consecuencia de hechos biológicos. Aquí estamos hablando del parentesco consanguíneo o de actos jurídicos. Aquí estamos hablando del matrimonio y de la adopción, ¿no es cierto? A eso se refiere los actos jurídicos porque son actos legales, hay una relación legal de este parentesco, que es muy distinto a los hijos que se producen por estos hechos biológicos. Entonces, aquí tenemos una interrogante. ¿Cómo se hace el reconocimiento de hijos extramatrimoniales? ¿Cierto? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacer el reconocimiento? Y hay dos formas de hacerlo. La primera es el reconocimiento eh, que es un medio de prueba de la filiación extramatrimonial. Viene a ser un acto voluntario del padre o de la madre que acude a la oficina de registro civil de la municipalidad, ¿no? Y lo asienta. Es un reconocimiento. El reconocimiento es eh, que el papá o la mamá diga, sí, es mi hijo, lo reconozco como hijo y ese reconocimiento lo tiene que llevar a cabo ante la municipalidad, generando la partida de nacimiento del niño. Ahí ese es el acto jurídico, ¿no? De reconocimiento. Ahora, el segundo punto, la declaración judicial de paternidad o maternidad extramatrimonial, que es otra forma de establecer la filiación previo proceso judicial. Eh, y este es un... Ay, se acabó. Bien, entonces, continuando con lo que estábamos platicando, conversando, indicaba que la segunda parte corresponde a la declaración jurada, perdón, declaración judicial de paternidad o maternidad extramatrimonial, que es otra forma de establecer la filiación, pero previo proceso judicial. Esto es cuando uno de los cónyuges no acepta o no quiere reconocer a uno, no quiere reconocer al hijo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? ¿Qué es lo que contempla el Código Civil? Contempla de que la persona que se siente afectada debe acudir al Poder Judicial y eh, tramitar una demanda eh, de declaración judicial de paternidad. Y ya, esto lo explicamos en el siguiente cuadro. Ya. Pero antes de ello, aquí debo explicar qué establece el Código Civil en el artículo 402 sobre el procedimiento de filiación. Aquí tenemos que la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarado de acuerdo a los siguientes presupuestos. Hay 6 presupuestos que están previstos en el Código Civil, en el artículo 402,
que referidos a establecer ese vínculo familiar entre papá e hijo. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Cuando exista un documento indubitable del padre que lo admita, es decir, que admita que es su hijo, ¿no es cierto? Yo le puedo mostrar, o la esposa le puede mostrar una partida de nacimiento que ella fue al, al registros de la municipalidad y lo registró, porque así es. No necesariamente papá y mamá tienen que ir a registrar el hijo, puede ser una de las personas. En este caso, si le muestran al papá que tiene un hijo, lo que tiene que hacer es también reconocer, ¿no? Que aparezca su partida, su nombre en la partida de nacimiento. El segundo presupuesto es que el hijo se halle o que estuviese hallado hasta un año antes de la demanda, ¿no? Antes de iniciar la demanda judicial, en la posición constante del estado del hijo extramatrimonial. Este es un requisito, ¿no es cierto? Que si va a establecer o va a interponer la demanda, entonces este hijo tiene que estar un año antes en posesión de la persona, de la mamá. Tercero, el presupuesto o el presunto padre que hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. O sea, este es un presupuesto, es decir, que si el papá ha vivido en esta relación de concubinato, o también llamada unión de hecho, con la mamá en la época que fue concebido el niño. Entonces, este también es un presupuesto que nos indica que se va a establecer un vínculo familiar, ¿no? La filiación. El cuarto presupuesto es en los casos de violación, rapto, retención violenta de la mujer, con el requisito que en la época del delito coincidan con la de la concepción. Entonces se pueden dar estos casos, ¿no es cierto? Ustedes saben que muchas mujeres son violentadas y producto de esta violación, se va a engendrar un niño, ¿no es cierto? Las mamás tienen el derecho, porque la norma lo ampara, de acuerdo a lo que dice este artículo, de poder demandar, ¿no es cierto? Ahora, quinto presupuesto. Cuando ocurren casos de seducción, ¿no? Cumplidos con promesa, pero esta promesa tiene que estar debidamente acreditada, no es solamente de palabra, ¿no? Porque sabemos que en derecho, para poder acreditar eh, formular una pretensión o el petitorio, tenemos que sustentarlo debidamente con los medios probatorios, ¿no es cierto? Que sea indubitable, ¿no? Del matrimonio en épocas contemporáneas con la concepción, que esté ahí, ¿no? La concepción es el acto, en otras palabras, del embarazo de la mujer, ¿no? Y sexto, cuando se acredita el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del ADN o otras pruebas genéticas o científicas. Aquí también contempla este artículo que si a través de esta prueba biológica del ADN se demuestra que el papá es el padre del niño, entonces ya no es necesario los demás presupuestos, ¿no? Aquí los presupuestos se dan de manera separada, puede ser uno u otro, cualquiera de estos seis presupuestos o supuestos. Pero si hay una prueba de ADN que tenga el 99.99%, se da como padre biológico. Se establece esta filiación con el hijo. Aquí, este es un modelito, un extracto de lo que es una demanda de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Aquí lo que debemos tener en cuenta que cuál es la competencia, ¿no? O sea, ante la ley, ¿qué me dice? ¿Ante quién debo accionar? ¿Ante qué juez? ¿Juez civil? No. Ante el juez de paz letrado. Él, de acuerdo a la norma, es el que está facultado para ver estos tipos de demanda. Yo debo colocar
bueno, como abogado, ¿no? El nombre de la persona que en representación del hijo está demandando al esposo o al concubino, ¿ya? Tiene que estar identificada con su DNI. Debe señalar un domicilio real y también un domicilio procesal, que aquí los estoy consignando. Además, tiene que consignar el domicilio electrónico e indicar que está actuando en representación de su menor hijo con el nombre